Si quieren hacemos, díctenme en algunos y hacemos uno o dos acá, si les parece. Eso entra dentro del parcial, muchachos, entonces me interesa que les quede muy claro lo que está pendiente ahí. Listo, entonces vamos a hacer alguno. ¿Cuál? Profe, Al poder de los 5. Una pista. Dígame pues, dícteme en una. 350. ¿Cuál? 350. 350. Ven, viene ahí. Por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. ¿Sí se ve bien? Sí, profe. Ok. Es como que Y bueno, ¿y esa hay que pasarla a qué? pues según la tablita, giga, kilo, peta, micrina. A giga, kilo, peta, ¿y cuál más? Micro Micro y nada. y nano. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es averiguar qué significan estas letricas que tengo ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa giga? Giga mil. Pones Mil bytes. No, entonces no hicieron la tarea completa. ¿Qué es giga? Giga. 1024 Pero ¿por qué estamos hablando de bytes? Yo puedo decir hertz, puedo decir voltios, puedo decir amperios, puedo decir ohmios, puedo decir metros, puedo decir segundos. ¿Qué significa giga? equivale a 1.000 millones de algo. A 1000 millones. Eso quiere decir 10 a la 9. sí, Listo. ¿A qué equivale kilo? a 1000 gramos. A 1000. Eso es 10 a la 3. ¿Qué significa peta? Z es un cuatrillón. ¿Es que? Cuatrillón. Eso es 10 a la 15. Micro. Una millonésima. Micro. Una millonésima. Eso es 10 a la menos 6. Sí. Y nano. A la menos 9. Sí, muy bien. 10 a la menos 9. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que poner? Yo tengo que poner aquí, reemplazar este numerito que está aquí, 10 a la algo, por giga, o por kilo, o por peta, o por micro, o por nano. Eso es lo que me está pidiendo a mí. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos en notación científica, lo normal es que yo ponga un número, ¿sí? Y que le ponga el 10 elevado a un exponente. ¿Qué le falta a este? Este cerito que hay acá me está como sobrando, ¿sí o no? Entonces yo pongo 35. ¿Ese cero qué significa? Que es por 10 a la 1. Sí, 350 es igual a 35 por 10, ¿sí o no? Claro para todos, hasta ahí. Listo. Y yo tenía este 10 a la menos 4. ¿Sí? Es este mismo número que yo tengo aquí arriba.
Entonces, como yo tengo eso ahí, entonces este número me queda como 35 por 10 a la ¿qué? A la menos 3. ¿Sí o no? Hasta ahora no lo he cambiado. Lo único que hice fue cambiar la notación científica del número solito, de este número que tengo acá. No he utilizado nada de lo otro. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Ahora vamos a hacerlo, hagámoslo para giga. ¿Sí? Dejemos este resultado por acá. Y digamos acá que lo vamos a hacer para giga. Entonces ya sabemos que giga equivale a tener 10 a la 9. ¿Sí o no? Entonces yo cojo aquí la cantidad que quiero poner en términos de giga. Yo tengo 35 por 10 a la menos 3. ¿Qué es lo que quiero yo cuando digo que ponerlo en términos de giga? Es que yo voy a poner aquí una giga. ¿Sí? Pero si yo pongo aquí un giga es como si lo estuviera multiplicando por un 10 a la 9. Entonces yo no puedo poner eso ahí tan sencillo sin modificar acá. ¿Sí o no? Sí, yo no le puedo, yo no puedo decir que tengo 5 kilos y digo, no, es que yo no quiero tener kilos, sino kilogramos, sino gramos. Entonces yo no simplemente digo 5 gramos, no, no es lo mismo. Yo tengo que alterar esa cantidad de alguna manera. ¿Listo? Entonces, poner aquí esta G es como si yo dividiera toda la cantidad por 10 a la 9, ¿cierto? Como si yo cogiera y pusiera acá 35 por 10 a la menos 3 sobre 10 a la 9 y pusiera aquí un giga. Sí, porque esto G significa 10 a la 9. ¿Hasta ahí claro para todos? Sí. Entonces ya, como yo tengo este 10 a la 9, puedo ponerlo a operar con este que tengo acá arriba. ¿Sí o no? Con ese 10 a la menos 3. Sí, claro. Entonces ahora, lo que yo hago es que digo que eso es igual a 35 por 10 a la menos 12 gigas. Si yo subo ese 10 a la 9, arriba me queda 10 a la menos 9. Y si yo lo sumo, me queda 10 a la menos 12. ¿Sí? ¿Seguro? A ver, mírenme todos. Es que no levantan la cara. Miren todos a la cámara. Yo miro a ver si sí. Pero, ¿qué pasaría si nosotros en vez de coger 35 por 10 a la menos 3 cogemos 350 por 10 a la menos 4? Podríamos hacerlo igual. Vamos a hacerlo acá en este espaciecito que queda aquí a este ladito. Yo tengo 350 por 10 a la menos 4. Listo, yo quiero poner aquí un giga. Eso quiere decir que estoy dividiendo acá por 10 a la 9. Entonces me va a quedar 350 por 10 a la menos 13 gigas. Pero es que nosotros nos confundimos porque, por ejemplo, pensábamos que en giga teníamos que darle, por ejemplo, ese resultado, 350 por 10 a la menos 3, que sería 0,350, ¿sí? No. Para eso se utiliza la notación científica. Listo, en ingeniería es muy común utilizar notación científica, chicos. Entonces, acostúmbrese a trabajar con estos decimales acá. Con esta notación aquí negativo, porque entonces eso es un decimal que se va corriendo, ¿sí? Eso es muy importante que lo aprendan a manejar, precisamente por eso esa tarea. Listo, quedó claro ahí. Vamos a hacerlo entonces, vamos a hacerlo con nano. Sí, giga es muy grande, vamos a hacerlo con el opuesto que es nano. Listo. Entonces sabemos que nano equivale a 10 a la menos 9. ¿Sí o no? Entonces tenemos 35 por 10 a la menos 3 nano. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí abajo estoy dividiendo por 10 a la menos 9. Para yo poder poner esa n arriba. Listo, entonces me queda 35
por 10 a la 6 nano. A las 6. ¿Sí? Y si ustedes me dicen, ah, no, pero hagámoslo con 350 por 10 a la 4, a la menos 4, que era lo que teníamos, ¿cierto? Ahí mismo, si yo le voy a poner aquí un nano, quiere decir que tengo que dividir esto por 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces, si yo digo aquí, esto es 350 por 10 a la qué? A la 5 nano. ¿Sí? Es importante que se aprendan esos prefijos, nano, micro, mili, pico, tera, sí, porque se utilizan para todo. Nosotros en telecomunicaciones utilizamos varias unidades, sí, y aquí también utilizamos todos estos, no solamente es en bits, que ahorita me lo estaban diciendo. No solamente existen en bits, existen también en otras unidades, porque estos simplemente son submúltiplos o prefijos múltiplos o submúltiplos decimales. Sí, en lugar de escribir un montón de ceros, entonces yo los agrupo y los pongo como 10 a la algo. A eso se refiere básicamente eso. ¿Alguna duda? ¿Hacemos otro o está bien así para que hagan los ejercicios y ya los miramos dentro de 8 días? Es que me interesa que lo miren porque esto entra dentro del parcial. Sí, pero hagamos otro. Bueno, entonces dígame cuál hacemos. Pero acá hay uno. 0.000.789. ¿Y qué? A lo mismo por vía giga, gig. Listo. Entonces, lo más fácil es primero pasarlo a notación científica, ¿sí o no? Entonces yo voy a poner 789 multiplicado por algo, por 10 a la algo, ¿sí o no? Esa es la notación que yo voy a utilizar. ¿A la qué? Entonces es más sencillo. Yo empiezo, si cuento hacia este sentido, es negativo. Y si cuento hacia la izquierda, es positivo. Sí, si cuento hacia la derecha, es negativo. Y si cuento hacia a la izquierda, es positivo. Entonces vamos a contar el traslado de este puntico que hay acá. ¿Sí o no? Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes me dicen, ah, pero ¿qué pasa si cuento no más 3? ¿Cómo queda ese número si cuento no más 3? 0.789 por 10 a la menos 3. Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces vamos a trabajar con este número, ¿cierto? Y vamos a ponerlo en términos de kilo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, tengo 789 por 10 a la menos 6 kilo. Si yo pongo ahí kilo, ¿qué tengo que poner acá abajo? La equivalencia del kilo que es 10 a la 3. 10 a la 3. ¿Sí o no? Entonces esto me va a quedar como 789 por 10 a la menos ¿qué? 9, no 9. A la menos 9 kilo. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo les digo, no, es que yo lo quiero en nano? Sería 789 por 10 a la menos 6 nano sobre 10 a la menos 9. Entonces, ¿esto cómo queda? 789 por 10 a la 3 nano. Yo les digo, no, es que yo lo quiero en micro. Entonces eso me queda como 789 micro. Sí, eso queda así.
Porque micro es 10 a la menos 6 y como yo ya tenía aquí un 10 a la menos 6, me queda micro simplemente. Ah, ya, pues que sí, estamos como... Que se debía proceder. ¿Alguna duda? ¿Está bien? Bueno. Entonces, por favor, vuelvan a mirar ese taller. Según vi la programación, el parcial lo tenemos programado para dentro de 15 días. Listo. Eso quiere decir que dentro de 8 días todavía podemos resolver dudas acerca de esto. Entonces, por favor, traten de hacer los otros ejercicios y si alguna cosa dentro de 8 días volvemos a mirarlo. Listo. Bueno, chicos, entonces voy a ponerles acá ¿sí me están viendo? No. Es que, espérense. Es que estoy aquí sola, entonces. Ya. Bueno, chicos. Entonces, yo les había dicho que leyeran un poquito sobre la ley. La ley 284, ¿sí? Básicamente, ahí se rigen qué es la ingeniería y cómo se define ingeniería, cuáles son los conceptos de ética, cómo se hace toda la parte como legal, que habíamos quedado pues como de mirarla. Básicamente hay asociaciones que lo que dice la ley es que hay una asociación que se encarga de hacer toda la investigación jurídica en caso de un problema de ética y que uno debe afiliarse a esa asociación una vez se gradúe, ¿sí? Esa asociación básicamente lo que hace es que te entrega algo que se llama tarjeta profesional. Con ese código, así como los médicos tienen una tarjeta y un número, un código, y cada que te generan una receta, tienen que poner o firmar ahí o ponen un sellito con el número. Nosotros también, cada que nosotros entregamos un proyecto o que firmamos, digamos que un diseño, algo que nosotros, una labor que nosotros estemos entregando, entonces nosotros también debemos firmar con un código. Ese es el número de la tarjeta profesional. Cualquier ingeniero para poder ejercer su profesión debe tener tarjeta profesional. Sí, sin importar en qué área. Por ejemplo, yo trabajo en la docencia, igualmente tengo que tener tarjeta profesional, porque estoy ejerciendo como ingeniero en este momento. Entonces, uno necesita tener tarjeta profesional. Para los ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, quien otorga la tarjeta profesional es ASIEM, que es una asociación colombiana de ingenieros eléctricos y mecánicos y afines. Sí, ahí nos cobija a nosotros como ingenieros de telecomunicaciones. Ahí deben ver la página web de ASIEM, ¿cierto? Ellos pues tienen una red, ellos tienen la forma de afiliarse, tienen planes para uno hacerlo, inclusive cuando ya está a punto de graduarse, entonces uno tiene pues como ciertos descuentos o si usted lo hace por 3 meses después del grado, ¿cierto? Normalmente el costo de la tarjeta profesional es un salario mínimo. Y tu experiencia acreditada solo empieza a correr desde el momento en que sacas la tarjeta profesional. Entonces es muy importante que ustedes obtengan la tarjeta profesional tan pronto se gradúen, ¿sí? Porque si la obtienen después de 3 años, solo su experiencia como ingeniero solamente parte o se cuenta a partir de que obtuvieron la tarjeta profesional. Entonces es muy importante que empiecen a hacerla lo antes posible. Hay algunas empresas que no la exigen para participar en licitaciones, pero la mayoría de las empresas del Estado la exigen. Es muy importante tener la tarjeta profesional. Eso es lo que te dice que vos sos ingeniero y que no estás falsificando un título. Sí, que hay personas que falsifican títulos y cosas de ese estilo, entonces es el que te da como
la seguridad de que tenés un código y ese es tu número de identificación como ingeniero de ahora en adelante. Que además de eso, ¿qué más hace ASIEM? ASIEM da charlas de capacitación, genera congresos en diferentes líneas y pues según las carreras que tenemos. Entonces ellos hacen de energía, de mecánica, inclusive pues de telecomunicaciones, y uno puede participar. Hay algunos que son de entrada libre, hay otros que tienen un costo adicional. Adicionalmente, ASIEM es la encargada de hacer pues como las veces de perito en un juicio de ética contra un ingeniero de la línea de nosotros. Sí, ellos son los que miran que usted actuó de buena o mala fe para poder, porque eso se va normalmente a un juzgado y hay todo un análisis pues desde la parte jurídica, pero ASIEM es como quien dice que se encarga de levantar las pruebas y de hacer pues como el acompañamiento dentro de ese juicio de ética que se le hace al ingeniero, que ustedes estaban como muy interesados en saber sobre eso. Entonces les dejo ahí la página de ASIEM, es www.asiem.org. Ya tiene cobertura en toda Colombia, entonces es muy importante que si tienen alguna duda acerca de eso, pues entren a la página de ASIEM. ¿Perdón? Es OMG, www.asiem.org. De organización, muy bien. Bueno, con eso entonces ya terminamos, como quien dice, con la parte introductoria a lo que es este curso, ¿sí? La primera parte queríamos hablar más de las ingenierías, del quehacer del ingeniero, de cuáles eran las funciones, de cómo se regía legalmente, y eso fue lo que estuvimos viendo durante todo este tiempo. A partir de hoy vamos a trabajar ya dentro de lo que es el sector de las telecomunicaciones. Vamos a hablar un poquito más de las tecnologías que se utilizan para conocer, para que ustedes tengan como un lenguaje básico, un lenguaje con el cual entender noticias, poder comunicarse, saber qué hablan en la licitación y que no se vayan. El objetivo es que ustedes se contagien de lo que es las telecomunicaciones, a pesar de que sé que tienen otros cursos que de pronto no están muy relacionados, para que vayan mirando si esta es su carrera, si esto es lo que quieren, en qué trabajan. El objetivo es que ustedes de acá, pues mi objetivo es que salgan motivados, pero su objetivo debería ser que realmente se den cuenta si les gusta o no esta materia o esta carrera para poder continuar. Entonces vamos a empezar con unas nociones básicas que son importantes cuando hablamos de telecomunicaciones. Entonces lo primero es reconocer qué es una comunicación. Es un intercambio de información, ¿sí? Normalmente o comúnmente se hace a través del lenguaje, de las palabras, del lenguaje escrito, la escritura, y en algunos casos acerca de la pintura, ¿cierto? Entonces ya no solamente cuando intercambiamos información, intercambiamos palabras o textos, pues audios o textos, por decirlo de alguna manera, sino que también metemos fotografías o videos, ¿sí? Ya también eso nos permite comunicarnos, nos da una comunicación diferente. Es importante que se sepa que la comunicación, como dice ahí, quiere intercambiar información. ¿A qué me refiero con eso? A que si ustedes supieran qué les voy a decir hoy acá, paso por paso, pues no sería muy interesante para ustedes estar al otro lado haciendo una recepción. Sí, ustedes están allá pendientes de lo que yo digo porque están a la espera de cuál es la información que yo les voy a transmitir. Sí, si ya esto lo supieran o lo tuvieran grabado en su casa o lo pudieran predecir de alguna manera, no tendría sentido venir a sentarnos allá, pues a sentarse ustedes allá y yo acá para transmitir información. Entonces, básicamente lo que encuentra el receptor es una información aleatoria, es decir, ustedes no saben qué voy a decir yo en el siguiente momento. Pues de aquí en adelante para ustedes eso es aleatorio, ustedes no saben qué están recibiendo.
Eso les pasa a ustedes como receptores, pero también le pasa a un equipo de telecomunicaciones que está de receptor. Vamos a suponer que yo estoy mandando ceros o unos, ¿sí? Él no sabe, a ciencia cierta, él sabe que le van a mandar ceros o unos, pero no sabe en qué momento le van a mandar un cero y en qué momento le van a mandar un uno, ¿sí? A eso se refiere entonces con que la información, para poder que haya información, tiene que ser aleatorio, tiene que ser algo que yo no sepa. Si yo supiera que me van a mandar un 0 o un 1, pues eso no lleva ningún contenido de información para mí. Sí, es como cuando ustedes llegan a su casa y su mamá les va a mostrar el álbum de cuando estaban chiquitos. Si ustedes lo han visto, no lo han visto nunca, entonces la primera vez se sientan y preguntan, ¿y quién es este? ¿Y este por qué estaba acá? ¿Y usted por qué me tomó esa foto así? Ve a mamá como que feo, lo que sea, ¿cierto? Pero si ya han visto ese álbum muchas veces, ya la próxima vez que su mamá les diga, vea, ¿por qué no nos sentamos a mirar el álbum? Usted dice, ay mamá, yo estoy muy ocupado. Sí, porque no le interesa, porque no trae información para usted. Listo. Eso es muy importante dentro de la comunicación. Cuando hablamos entonces de telecomunicaciones, estamos hablando de una comunicación a distancia. Sí. Básicamente, entonces, eso implica que tenemos comunicación desde el correo, sí, desde cuando uno piensa en el correo, que uno escribe una carta y lo manda, hasta las comunicaciones que tenemos ahorita, que son sincrónicas, es decir, al mismo tiempo. Yo no solo genero la información y la envío, sino que la voy generando y la voy enviando al mismo tiempo, ¿sí? Y me permite, por ejemplo, cierta movilidad del usuario, como dice ahí. Básicamente nos interesa la información, es porque yo puedo transmitir la información a distancia, es porque puedo llegar hasta donde esté la persona, ¿cierto? Que a veces es muy importante tener esa movilidad y poder tener comunicación en cualquier momento. Pero también porque puedo llegar a muchas personas, ¿sí? Si usted, por ejemplo, va a invitar a una fiesta y le provoca hacer tarjetas de invitación, entonces la forma de llegar a la gente casi que es ir a la casa de cada uno y decirle, ve, aquí está mi tarjeta de invitación, no sé qué, es que cumplo años o cualquier cosa, y entonces va a haber una fiesta en mi casa para que vaya hasta el día tal hora, ¿sí o no? Pero si hago uso de otros medios de telecomunicación, entonces yo podría poner, por ejemplo, mandarles un correo electrónico a todos, ¿sí? O todavía más fácil, generar algo en Facebook y decir, hey, voy a hacer fiesta de cumpleaños, el que quiera caer, avise. Cosas de ese estilo, ¿sí? Porque eso me permite masificar la distribución, entonces ya no tengo que tener un montón de tarjeticas impresas, ni gastarme el tiempo de ir donde cada uno a entregarle, sino que yo pongo un aviso y el que se enteró llegó. Y lo normal es que todo el mundo se da cuenta, porque todo el mundo revisa Facebook por lo menos una vez a la semana. Si no es 3 o 4 veces al día. Entonces, eso es algo que nos permiten las telecomunicaciones. Me permite llegar más rápido, mandar más rápido la información, poder llegar a muchas más personas y tengo la posibilidad de tener movilidad, ¿sí? Yo, no importa dónde esté, yo puedo hacer la invitación, puedo mandar la información porque puedo hacerlo desde donde yo estoy. Para las telecomunicaciones y para el fortalecimiento de las telecomunicaciones ha sido muy importante toda la parte de informática, todo ese manejo automatizado de la información. ¿A qué me refiero? A que si yo, por ejemplo, no pudiera tener la información, por ejemplo, una foto, vamos a pensarlo, si yo no pudiera tener una foto digital, entonces aunque yo tenga el canal de telecomunicaciones, pues no puedo mandar la foto, ¿sí? Yo no puedo llegar al proceso y mandar la foto que yo tengo en mi casa impresa así muy bonita con una calidad preciosa y mandarla por el teléfono. Yo tengo que ir, digitalizarla, ¿cierto? Y mandarla. Entonces, el poder digitalizarla no es tan sencillo y eso es algo en lo que ha ayudado mucho la informática, en poder manejar digitalmente la información y administrarla, ¿sí?
todas estas páginas, Twitter, Facebook, el correo electrónico, todo eso tiene un montón de desarrollos informáticos que han permitido la manipulación de la información, de modo que si yo necesito saber qué me mandó Claudia, entonces ustedes buscan Claudia y miran cuántos correos les he mandado, ¿cierto? O si ustedes dicen, no, es que yo quisiera saber la historia de las telecomunicaciones, van a internet, buscan historia de telecomunicaciones y encuentran un montón de información. Sí, gracias a la informática tenemos ese tipo de cosas, podemos encontrar grandes volúmenes de información y se pueden usar para muchas cosas. Sí, antes, por ejemplo, ahorita por ejemplo en Navidad, yo no sé, aquí no lo utilizan tanto, pero a nivel internacional utilizan mucho hacer como tarjeticas con las fotos de las personas, ¿sí? Eso es algo que antes no estaba, pero ya se puede hacer muy fácilmente porque tienes fotos, rostros digitales. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarme el corte de cabello, inclusive el color, uno encuentra en internet software donde yo monto la cara y puedo decir, bueno, yo quiero el pelo rojo, quiero cortarme el cabello acá, pues, o sea, inclusive los hombres pueden decir, no, ¿cómo quedaré yo si tengo bigote o si tengo barba? Cosas de ese estilo, ¿sí? Igualmente, ahorita gracias a Facebook, por ejemplo, yo puedo ver fotos, videos, puedo saber un montón de información de mis amigos y de los que no son mis amigos también acerca de lo que están haciendo. Eso antes no existía, ¿sí? Ahora vámonos a algo mucho más simple, un procesador de texto. Yo ahorita puedo llegar y escribir una carta, si me equivoco puedo borrar, puedo mandársela a alguien para que me la revise, para que me haga anotaciones, sí, sin tener que imprimirla. Antes si yo quería escribir algo o tenía que recurrir a la tinta o tenía que utilizar una máquina de escribir y si me equivocaba se perdió la hoja, tengo que volver a escribir desde cero, un montón de cosas. Entonces, la informática ha ayudado muchísimo en ese proceso y todos los adelantos o todos los servicios que nos llegan como usuario son básicamente gracias a que las dos, tanto la informática como la electrónica, si vale, pues es bueno decirlo, y las telecomunicaciones se han unido y han prestado servicios completamente nuevos. Hablamos entonces de telemática cuando está la informática apoyada por telecomunicaciones. Es como la palabra que engloba todo lo que ya hemos hablado. Listo. Vamos a hablar entonces de bit, ya que ustedes ahorita estaban hablando de bit. Pues básicamente decimos que un bit es un dígito de un sistema de numeración binario. ¿Cuántos dígitos tiene un sistema de numeración binario? Binario. 2, 0 y 1. Sí, nosotros normalmente trabajamos en decimal. Eso quiere decir que tenemos desde el 0 hasta el 9, ¿cierto? Las máquinas trabajan sistema binario, pero también para algunas cosas trabajan, por ejemplo, el hexadecimal. Eso quiere decir que tienen 16 pues códigos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Del 0 al 9 y de la A a la F. Sí, eso quiere decir que va desde el 0 hasta la F. Ese es el máximo. Que también se utiliza sobre todo para el direccionamiento, cierto direccionamiento en redes de telecomunicaciones. Por eso es importante que sepa que se utiliza también el hexadecimal. Entonces nosotros normalmente almacenamos o medimos la información por el número de bits que tiene, ¿sí? De esa manera nos permite de alguna manera pues como saber cuánto pesa o cuánto ocupa una información, porque conocemos el número de bits que tiene, ¿sí? Adicionalmente es como dice ahí, nos permite representar dos valores, ¿sí? Esos dos valores
nosotros los reconocemos como 0 y 1, pero podrían ser, como dice ahí, masculino, femenino, rojo o azul, abierto, cerrado, 0 voltios, 5 voltios, menos 12 voltios, 12 voltios. Sí, va a depender mucho de la máquina en la que estemos trabajando y de lo que estemos significando. Sí. Si hablamos, por ejemplo, de un sistema de telecomunicaciones, entonces uno puede decir que 0 es menos 5 voltios y 1 es un voltio o 5 voltios, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un switch, puede ser que 0 es que esté abierto y 1 es que esté cerrado. Entonces se utiliza muchísimo en ingeniería para denotar dos posiciones o dos valores que tiene un sistema como tal. Cuando hablamos de byte, entonces estamos hablando de un grupo de bits, básicamente 8 bits, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de información, estamos hablando, el almacenamiento de la información normalmente lo organizamos en byte, ¿sí? Entonces nosotros decimos, eso tiene 8 kilobytes, eso quiere decir que tiene 8 por 10 a la 3, que es kilo, por bytes, entonces ahí tenemos que ponerlo en 8 bits. Tenemos que multiplicar por 8 para saber cuántos bits tiene. Es importante denotar esto para que lo veamos. Cuando estamos hablando de bytes, utilizamos la B mayúscula, pero cuando estamos hablando de bit, utilizamos la B minúscula. Sí, entonces, y todo el mundo lo utiliza, entonces para que sepan muy bien eso, para que no me vayan a decir pues, que eso es no sé cuántos bytes y mentiras que estamos hablando de bits. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces nosotros normalmente trabajamos con ondas, nosotros trabajamos con ondas electromagnéticas. Las ondas, hay dos diferentes tipos de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas requieren de un medio físico para transmitirse, ¿cierto? Las ondas electromagnéticas no, ellas se transmiten en el vacío. Pero a pesar de que nosotros utilizamos ondas electromagnéticas para hacer la transmisión, normalmente la información o el mayor número de información se genera con ondas mecánicas, como el sonido. Si estamos hablando, la mayoría de las veces transmitimos sonido, ya sea porque transmitimos voz o porque transmitimos video. Entonces tenemos que conocer muy bien qué es el sonido. Entonces básicamente aquí dice pues que son las ondas que se producen al vibrar. El sonido no se propaga en el vacío. Y nosotros debemos conocer cómo se comporta realmente una onda, y el sonido nos interesa bastante. Entonces, cuando hablamos de una onda, sabemos que la onda tiene básicamente una amplitud o una intensidad, que es como la energía que transmite, ¿sí? Entonces, si lo miramos matemáticamente, una onda se expresa de la siguiente manera. Entonces yo puedo decir que la onda, yo la escribo así, como una intensidad o una amplitud, que la voy a llamar A, por el seno de una frecuencia más un desfase. ¿Sí? Esta es la frecuencia, que normalmente se le llama omega. ¿Sí? Es una letra griega. Esta es la fase, que normalmente se le llama phi. Y esta es la amplitud. Entonces, cuando hablamos de intensidad,
Cuando hablamos de intensidad, entonces estamos hablando de esa amplitud que tiene la onda, que la puede tener tanto una onda de sonido o una onda mecánica como una onda electromagnética. Listo. Cuando hablamos de tono, entonces estamos hablando de la frecuencia, ¿sí? Si esa omega que teníamos ahí, si es muy alta, entonces el sonido es muy suavecito, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente las mujeres y los niños emiten sonidos de frecuencia más alta que las que utilizan los hombres, que tienen sonidos más, ¿cómo es que se llama? Agudo y... se me fue la palabra. Bueno, vamos a decir lo que son más roncos, listo, para que me entiendan. Pero básicamente lo que pasa es que tienen sonidos con frecuencias más bajas. Entonces se escuchan como más fuertes. ¿Listo? ¿Alguna duda? Okay. El timbre, en cambio, es una característica específica del cuerpo que lo produce. ¿A qué me refiero? A que si yo mando la misma onda, por ejemplo, vamos a hablar de notas musicales. Si yo toco un mi en un piano, suena un poquito diferente a que si yo toco un mi en una guitarra o a que si lo toco en un bajo o no sé, en un clarinete, por ejemplo. ¿Sí? Es la misma frecuencia. Sí, es la misma frecuencia que están tocando. Todos están tocando la misma frecuencia, pero tiene una característica diferente, un sonido un poquito diferente, porque depende del cuerpo que lo produce. Entonces, algunos son de viento, otros son de cuerda, entonces van a ser diferentes dependiendo del cuerpo que lo produce. Sí, igual pasa con la voz. Puede ser que hablemos a la misma frecuencia, ¿cierto? Otra mujer y yo hablemos a la misma frecuencia, pero voy a suponer que esa otra persona, por ejemplo, ha fumado, entonces tiene callosidades en las cuerdas vocales, o simplemente es más flaca o es más gorda. Todo eso va a cambiar la voz de una persona. Entonces, así se trabaja a la misma frecuencia. Hay algo que se llama timbre que va a depender, que va a cambiar ese sonido, no lo vamos a percibir exactamente igual. Nosotros trabajamos con una unidad muy importante que se llama decibel. Esa es una medida para nosotros importante de potencia o de atenuación. ¿Sí? ¿Por qué se llama o por qué trabajamos con el decibel? Básicamente porque la primera persona que empezó a trabajar con sonido para volverlo eléctrico y para tratar de transmitirlo, según la historia, es Alexander Graham Bell. ¿Sí? Entonces él no era un ingeniero de telecomunicaciones, ¿cierto? Él realmente era como fonoaudiólogo o algo así. Su mamá era sorda, su esposa era sorda, y a él le interesaba muchísimo estudiar el comportamiento del oído y toda la parte del estudio acústico. A él, precisamente como por eso, se interesó muchísimo en estudiar en eso, y se dio cuenta que nuestros oídos tienen una respuesta logarítmica al aumento al sonido, ¿sí? Al volumen, a la amplitud. Entonces, él se dio cuenta que nosotros tenemos una respuesta logarítmica y generó una unidad que se llama Bell, ¿sí? Pero nosotros trabajamos normalmente en telecomunicaciones en decibel, porque es más pequeño. ¿Cómo se calcula un decibel? Ya se los voy a poner por acá. Entonces el decibel se calcula como, yo por ejemplo tengo una unidad, recordemos que estamos hablando de potencia,
¿Sí? Entonces, si es una unidad de potencia, ¿en qué unidades debe estar? Si yo estoy midiendo potencia, ¿en qué unidades debe estar normalmente? Entonces, normalmente, si estamos hablando de potencia, la unidad de potencia eléctrica son los vatios. Si es una W, son vatios. ¿Sí? Yo puedo tener, como lo miramos ahorita, milivatios. ¿Sí o no? Kilovatios. ¿Sí? Normalmente uno se mueve entre milivatios y kilovatios. Sí, esas es como las unidades. Y vatios, obviamente que está en la mitad. Pero si yo quiero pasar esta unidad, una cantidad en esta unidad a decibeles, lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Yo tengo una unidad que quiero ponerle en decibeles. ¿Sí? La voy a llamar Y a esa cantidad en decibeles. Esto es igual a 10 logaritmo de una diferencia. Entonces normalmente nosotros lo que hacemos es calcularlo con respecto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las mediciones la vez pasada? Que yo les dije que uno hace mediciones con respecto a un valor o a un patrón. ¿Sí? Que por ejemplo, cuando ustedes me dicen, ah, no, es que esa baldosa tiene 25 centímetros, ¿es por qué? Porque lo compararon con un patrón de centímetros y por eso me pueden decir que tiene 25 centímetros. O con un metro, ¿cierto? Lo comparan con un patrón, básicamente. Aquí también pasa lo mismo. Entonces, nosotros podemos definir un patrón específico o un patrón relativo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si por ejemplo yo mido la altura de usted, de cualquiera de ustedes, yo puedo decir, ah no, él mide, vamos a poner uno bien alto, un 80, 1 metro con 80 centímetros, ¿cierto? O 180 centímetros, listo. Pero si yo, por ejemplo, vamos a decir que tengo un niño pongámoslo de 5 años, entonces usted me dice, ah, no, él es tan alto como 3 veces el niño. Sí, ¿cuál es mi patrón ahí? La altura del niño. Si yo estoy diciendo que yo estoy midiendo contra un patrón, entonces ¿cuál es mi patrón? La altura del niño. Como cuando uno mira un pantalón y uno dice, no, ahí caben 3 veces, imagínese, ahí caben 3 veces, no sé, 3 Felipes, 3 Catalinas, 3 Natalias, 3 Orladis. ¿Sí? ¿Cuál es el patrón? O bueno, pongámoslo de esta manera. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero allá, a mí me acuerdo que cuando iba de paseo a una finca, no le decía, ¿a cuánto queda eso? Y decían que a Tabaquito y medio. Y ese Tabaquito y medio eran como 5 horas de camino, pero ellos decían Tabaquito y medio. ¿Sí? Uno lo puede decir, no, eso está a tantos pasos. Por ejemplo, si cada uno de ustedes se para en este momento y se va hasta el fondo del tablero y camina hasta acá, todos van a tener un número de pasos diferente. ¿Sí o no? Porque no todo el mundo da el mismo paso. Entonces yo puedo decir que ese salón tiene 3 metros, ¿sí? O tiene 5 pasos de alguno de ustedes, o 10 o 12. Entonces, eso mismo pasa acá. Yo lo que hago es mirar, comparar dos cantidades. Normalmente la cantidad de abajo es el patrón. Sí, esa cantidad que está aquí abajo es el patrón de comparación. Y la cantidad que tengo aquí arriba es contra quién voy a comparar, ¿cierto? Es la cantidad que voy a comparar, o sea, la comparada. Sí,
Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, voy a poner otra vez lo mismo. Este está en dBs. Entonces yo puedo decir, ah, no, es que lo que tengo yo acá en el patrón es la potencia que yo ingresé al sistema, ¿sí? Yo tengo aquí un sistema. Recordemos que habíamos dicho que el sistema era así y que yo tenía aquí unas variables. Entonces yo ingresé una potencia al sistema. Y aquí tengo una potencia que sale. Entonces yo puedo comparar la potencia de ingreso con la potencia de salida, ¿cierto? Entonces yo puedo ponerlas así. ¿Y qué me va a entregar acá? La diferencia de potencias del sistema. Si este Y me va a representar lo que hace el sistema. Puede ser que este sistema haga que la potencia de entrada sea menor que la potencia de salida. ¿Eso qué quiere decir? Si la potencia de entrada es menor que la potencia de salida. Es decir, usted entra a una tienda, usted entra a un local, vamos a ponerlo así, usted entra a un local, no vamos a decir qué hace ese local. Usted entra con una plata y cuando sale con más plata. ¿A dónde entró? A muchas partes, o a un banco, o a un amigo que le debe. ¿Sí o no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay una ganancia. ¿Sí o no? Y si la potencia de entrada es menor que es mayor que la potencia de salida. Entonces a eso se le llama que hay pérdidas o hay atenuación. Sí, porque el valor de ingreso es mayor que el valor de salida. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Seguro? ¿Qué pasa entonces si yo, por ejemplo, este patrón de comparación va a decir, ah, no, yo no lo voy a comparar contra la potencia de entrada, yo lo voy a comparar contra un milivatio? Entonces, si yo lo comparo contra un milivatio, entonces esta Y ya no va a estar en unidades de dBs, sino que va a estar en unidades de dBms o dBmilis, ¿sí? Y la formulita me va a quedar muy parecida, porque yo aquí tengo una potencia que voy a revisar con respecto a un milivatio, que es importante para yo poder generar hacer esta operación, que esta potencia también esté en milivatios, ya sea porque sean 1250.3 milivatios, pero esta también debe estar en milivatios para yo poder generar esta operación acá. ¿Listo? ¿Alguna duda? Yo también puedo poner eso en vatios. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo como patrón de referencia los vatios, o sea, aquí tengo un vatio, entonces esta potencia que tengo acá también debe estar en vatios, y el valor que yo tengo acá, esta Y, la unidad de esa Y es dB vatios. Listo, entonces, cuando hablamos de dB solitos, para recapitular, cuando hablamos de dB solitos es porque tenemos, como quien dice, una comparación relativa. ¿Sí? Yo estoy comparando una cosa con respecto a otra. Por ejemplo, yo estoy comparando la altura de alguien con respecto a la altura de otra persona. ¿Sí? O estoy comparando, por ejemplo, ¿cuántos vasos de agua me caben en una jarra con respecto a unos vasitos que tengo, que yo no sé cuánto es? ¿Sí? Simplemente es cuántos vasos de uno me caben en el otro, o cuántas bolitas, o cuántas pelotas, o en una caja, cuánta ropa, ¿sí?
Es simplemente como dice acá, es una comparación relativa. Yo comparo uno con respecto a otro. Cuando yo trabajo en dBms o en dBvatios o dBW, tengo una comparación absoluta porque estoy comparando contra una medida específica. Es decir, un milivatio es un milivatio aquí y en todas partes. Es un milivatio, ¿sí? Un vatio es un vatio aquí en todas partes. Sí, yo aquí puedo cambiar. Es simplemente estoy utilizando una referencia. En este caso es la potencia de entrada, pero podría ser otra cosa. ¿Está clara la diferencia entre estos tres términos, entre dBs, dBms y dBvatios? ¿Seguros? Ok. Entonces vamos a poner... Entonces, ya entendimos, esa es una de las unidades más importantes cuando estamos hablando de telecomunicaciones, el decibel. Listo. Vamos a hablar entonces un poquito de la telefonía. Antes de la telefonía está la telegrafía, pero básicamente eso es tarea de ustedes. Hay una tarea ya en la página web, es un wiki de historia, cada uno debe buscar un hecho importante para las telecomunicaciones y colocarlos ahí en el wiki. El objetivo es que entre todos hagamos como una cronología de la historia de las telecomunicaciones, ¿sí? Se vale desde aparatos físicos que tienen mucho que ver hasta lo que ha pasado en los últimos días, pero el objetivo es que profundicemos en lo primero que pasó. Entonces, cuando hablamos de telecomunicaciones, uno puede hablar inclusive desde las señales de humo, pero vamos a pensar en el wiki, lo pueden trabajar así, pero vamos a empezarlo desde la telegrafía, ¿sí? Para que tengan como una idea de por dónde empezar a hacer la búsqueda. Para la clase, entonces aquí vamos a hablar un poquito de la telefonía. ¿Por qué la telefonía? Porque sigue siendo uno de los servicios más importantes, aunque se ha cambiado muchísimo, es decir, la forma de ofrecer el servicio ha variado muchísimo, pero sigue siendo el servicio de voz uno de los servicios que más le gustan a los usuarios, que más utilizan y que trascienden fronteras de edades, de cultura, sí, todo el mundo sabe hablar por teléfono o habla por teléfono, sí. La cobertura, su abuelita es capaz de contestar el teléfono y sabe hacer una llamada, un niño es capaz de contestar el teléfono y hace una llamada, es el mismo servicio si estamos en Colombia o si estamos en China, igual ellos... es uno de los servicios más comunes y que tiene más número de usuarios a nivel mundial. Entonces por eso es tan importante, a pesar de que se haya transformado mucho. Vamos a ver un poquito cómo se ha transformado la telefonía. La telefonía empezó entonces, según la historia, con teléfonos que iban solamente de un lado a otro, o sea, yo no podía llamar a cualquiera, sino que no en todas partes había un teléfono instalado. Normalmente eran dos cajas completamente diferentes, había una por la cual yo hablaba y había otra por la cual yo escuchaba. Igual, al otro lado había una por la cual ellos escuchaban y otra por la cual hablaban, ¿sí? Eran cajitas, cuando lo busquen en internet se van a dar cuenta que eran cajas relativamente grandes, que básicamente lo que hacían era servir de transductor. Es decir, ellos cambiaban las ondas mecánicas en ondas eléctricas y ondas eléctricas en ondas mecánicas para poder que pudiéramos escuchar y hablar. Bueno, en ese entonces no existía un dispositivo de marcación, o cuando empezó el teléfono no existía un dispositivo para marcar. ¿Por qué? Porque habían muy poquitos usuarios. Cuando empezaron a existir más usuarios, entonces lo que yo hacía era que llamaba a la operadora manual. Entonces había
un grupo de consolas con personas, operadores, que estaban, básicamente tenían dispositivos muy parecidos a los que nosotros teníamos en la casa, pero que ellos podían, lo que hacíamos era que solicitábamos que nos permitieran hablar con otras personas. Entonces, básicamente todos los equipos, o sea, todas las conexiones llegaban a un punto central, a unas paredes con unos huequitos, con unas clavijas, y eran los operarios. Yo llegaba y descolgaba el teléfono, por decirlo de alguna manera. Lo que hacía era que le indicaba al operario que necesitaba llamar. Yo le decía, vea, comuníqueme por favor con fulanito de tal, que necesito hablar con él. Entonces él le marcaba, es un decir, lo que hacía era que cogía un cablecito y unía la clavija que correspondía a mi teléfono con un cable, lo conectaba a la clavija que correspondía al teléfono de fulanito, y así cerraba la comunicación y yo podía hablar con fulanito. Sí. Básicamente tenía varios problemas, como dice ahí. Primero es que cuando crece el número de usuarios, que en telefonía se llaman abonados, pues la pobre operadora se vuelve loca tratando de conmutar y de poder darle servicio a todo el mundo, ¿cierto? Y por otro lado, había muchos problemas de privacidad, porque el operador se las sabía todas, sabía quién llamaba a quién y hasta podía escuchar la comunicación. Entonces, esa es una de las razones por las cuales pasamos a la telefonía electromecánica. La telefonía electromecánica reemplazó al operador, y eso quiere decir que se hacía automáticamente con unos relés, con unos equipos mecánicos que, aunque eran mucho más rápidos que el operador y más seguros en cuanto a la confidencialidad, eran muy grandes. Casi que un operador, una central telefónica, podía ocupar el doble de lo que ocupa su salón allá. Eran altamente ruidosos, como tenía piezas móviles, entonces había que hacerle muchísimo mantenimiento porque se desgastaban. Sin embargo, eran mucho más rápidos y esa fue la evolución. Luego tuvieron tecnología electromagnética, en la cual se hace una conexión lógica, pues ya utilizando la electricidad. De esa manera es mucho más rápido la conmutación, el mantenimiento es mucho menor porque no hay tantas piezas móviles, y se puede almacenar cierta información. Cuando llegamos a la parte electrónica, entonces básicamente se hace el uso de algo como un computador. Sí, yo no sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó en algún momento que si yo me cambiaba de casa de un lado para otro, no podía conservar el número. Básicamente el número se aferraba o la línea, pues el número se aferraba a la casa donde yo estaba. ¿Sí? Entonces yo tenía un número, y ese número, si yo me cambiaba de casa, pues yo no me podía llevar el número. Sí, yo tenía que cambiar de número telefónico. Con la electrónica, ese tipo de problemas se perdieron. Gracias a Dios se superaron. ¿Por qué? Porque yo tengo un número, básicamente el número está asociado al dueño de la línea, y si el dueño de la línea se cambia de barrio, simplemente dice, necesito un traslado de mi línea, y a los 2 días máximo ya estás recibiendo todas las llamadas en esa misma línea, en la casa, al otro lado de la ciudad o inclusive al lado, pues, pero no existe ese problema, porque ya estamos hablando de que tenemos un computador que me almacena la información, que me puede hacer cambios por software, como dice ahí, no son cambios de infraestructura, sino cambios por software. Ahorita también se está viendo mucho, y yo digo que es la nueva era, y es la telefonía IP. Básicamente, yo puedo no necesito un dispositivo como un teléfono, sino que desde mi computador puedo acceder, simplemente con tal de que tenga conexión a una red de datos,
lo que hacemos es que la voz se convierte en datos y viaja a través de la red de datos y después cuando llega al usuario, él escucha un teléfono. Eso me permite, por ejemplo, en una corporación tener un número ilimitado de extensiones, por ejemplo. Y me permite tener el número telefónico o la disponibilidad telefónica si estoy, no importa si estoy en la oficina o estoy en la cafetería o en el sitio como de break de la empresa. Inclusive es probable llevarlo hasta la casa, que yo en mi casa puedo contestar el teléfono de la oficina. Eso es algo que todavía se está implementando en Colombia, ya se empezó a implementar, pero no todo el mundo lo tiene, pero se puede hacer. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, chicos, dejemos ahí para no cortar el siguiente tema. Listo. Pero sí necesito juiciosos que hagan el taller, que ya esta es la segunda semana que lo aplazamos. Listo. Está muy duro, estaba muy sencillo, eso se lo enseñan a uno en el colegio, chicos. Ah, no, eso se lo enseñan a uno en el colegio, chicos. Igual, precisamente por eso es que meto por aquí un ratico para explicarles, porque es muy importante, eso es muy importante, lo van a utilizar de ahora en adelante en todo. Entonces es importante que se aprendan eso y que aprendan a hacer esa conversión. ¿Listo? ¿Alguna duda? Pero el taller lo hacemos y lo mandamos por plataforma. No, el objetivo no es que me lo manden, es para que ustedes lo hagan y aclaren dudas. Por eso le digo, háganlo y dentro de 8 días aclaramos dudas, porque dentro de 15 días es el parcial y va a entrar puntos de ese taller. Entonces lo que quiero es que estén seguros, que no tengan ninguna duda, que sean capaces de hacerlo. ¿Listo? Bueno, chicos, que les vaya pues bien. Hasta luego.